La niña era la noble princesa del imperio, pero su madre la veía como basura. No solo la golpeaba y abusaba de ella constantemente, sino que incluso terminó con su vida de una sola puñalada. Todo porque la princesa tenía cabello dorado y ojos azules brillantes. Claramente era descendiente del emperador de una rama secundaria, pero poseía los rasgos de la línea real legítima. Esto hizo que su madre, la concubina favorita del emperador, la despreciara totalmente, mimando solo a su hermano gemelo, que tenía el mismo cabello rojo y ojos carmesí. La pequeña princesa no comprendía por qué su madre la odiaba tanto. Incluso su padre, el emperador, jamás había venido a verla. Anhelando el amor de sus padres, la pequeña princesa vivía una vida humilde y cautelosa. En su cumpleaños número 18, pensó que al fin podría ganarse el afecto de su madre. Pero lo que encontró fue ser atravesada por una hoja afilada de su propia madre. Luana se despertó sobresaltada. Antes de que pudiera recobrar el sentido, la doncella a su lado le habló bruscamente. Te he llamado mucho y no despertabas. Hoy es el cumpleaños del príncipe Luis. Si no quieres que Lady Lilia te despierte, mejor quédate tranquila. Con eso, ella dio un portazo y se fue. Luana miró la decoración conocida de la habitación. Al ver sus manos pequeñas y delicadas, se dio cuenta de que solo era una niña de 10 años. Acababa de tener un sueño. En ese momento, una extraña sensación de déjà vu la invadió. Sintió como si su madre fuera a irrumpir por la puerta en cualquier momento, regañándola furiosamente por haber arruinado el pastel de cumpleaños de su hermano. Y las cosas pasaron. Como lo había previsto, su cuerpo fue arrastrado por su madre y fue castigada sin comida por 10 días. Pero ella ya había soñado esto. Fue la criada quien arruinó el pastel, pero la culpó. Un escalofrío recorrió la columna de Luana. ¿Ese sueño era una profecía? Si es así, ¿también se haría realidad el final del sueño, su trágica muerte a manos de su madre? La idea la aterrorizó, pero su madre la abofeteó en la cara. La mujer la miró con arrogancia. Solo te amaré si eres obediente, ¿verdad? Se dio la vuelta y se fue, encerrando a la niña en la habitación. Durante su confinamiento, Luana repasaba el sueño en su mente. Aunque los detalles eran borrosos, los puntos principales de la trama eran sorprendentemente similares. Al mismo tiempo, también descubrió la razón del constante desdén de su madre. Era porque su cabello dorado y sus ojos azules no se parecían en nada a los de su madre. Ni siquiera se parecía a su padre. En cambio, era idéntica a la emperatriz, quien tenía la línea de sangre legítima. Pero por tradición feudal, el trono solo podía ser heredado por un hombre, no una mujer. Aunque la emperatriz actual era heredera de la línea legítima, solo podía casarse con un príncipe de una rama lateral para seguir la línea teniendo un príncipe heredero. Luana de repente vio un rayo de esperanza. Si ese sueño era realmente profético, solo había una persona que podría salvarla de su destino mortal, y esa era la emperatriz. Tenía que hallarla. Aunque era hija de una concubina, tenía los rasgos de la línea legítima de la emperatriz. La joven princesa PR, con cabello dorado y ojos azules, era despreciada por su madre. Por esta razón, en su 18º cumpleaños, su propia madre incluso acabó con su vida. Habiendo soñado con su propio futuro, Luana decidió salvarse. Tenía que encontrar a la emperatriz, la legítima heredera. Su cabello dorado y ojos azules eran la prueba. Las características que su madre despreciaba ahora eran su carta de triunfo para sobrevivir. Golpeó desesperada la puerta cerrada de su cuarto. Inesperadamente, la puerta se abrió. Luana, que había caído al suelo, aún no había recuperado el aliento cuando se oyó un clamor de voces. Para no ser descubierta por las sirvientas, Luana se ocultó tras las cortinas. Su color de cabello era demasiado llamativo. Si salía precipitadamente, definitivamente la descubrirían. Simplemente envolvió su cuerpo en la cortina polvorienta y escapó hacia el palacio de la princesa que la había aprisionado por primera vez. Pero siendo tan pequeña, no sabía el camino al palacio de la emperatriz, y se perdió en un laberinto hecho de plantas verdes. Caminó con la cabeza baja durante quién sabe cuánto tiempo. Al detectar el tenue aroma de rosas, Luana se paralizó, aterrorizada. Era el aroma de su madre. ¿Había descubierto su madre su escape? Perdida en el laberinto, un joven de cabello plateado se acercó sigilosamente, le cubrió la boca y la ocultó en un rincón. Poco tiempo después, su madre pasó por allí buscando a su hijo, Luis. Aunque eran gemelos, las vidas de Luana y Luis eran muy distintas. Su hermano, con el cabello rojo y ojos carmesí de su madre, era mimado, mientras Luana luchaba por sobrevivir entre golpizas y abusos verbales. Luis, volvamos. Todos te están esperando. La estrella del espectáculo, su madre, era tan amable y cariñosa con su hermano.
Esto era algo que Luana nunca había experimentado. Ella también anhelaba el amor de su madre. Cuanto más pensaba en ello, más agraviada se sentía. Y las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. Esto dejó al chico de cabello plateado detrás de ella desconcertado. Lo siento. ¿Te asusté? Tartamudeó tratando de explicar, pero la chica solo lloró más fuerte. El chico obligó suavemente a la chica a mirarlo, dándole palmaditas en la espalda y enseñándole a respirar profundamente. Luana se calmó gradualmente. Al mirar la brillante sonrisa del chico, una imagen pasó por su mente. Esta persona había aparecido en su sueño. A pesar de ser gemelos, el príncipe de cabello rojo y ojos carmesí era mimado, mientras que su hermana, la princesa de cabello dorado y ojos azules, vivía como basura. Sabiendo por su sueño que su madre la mataría en el futuro, Luana huyó del palacio que la aprisionaba, solo para encontrarse con un chico de cabello plateado que le parecía conocido. Esta persona había aparecido en su sueño. Luana se puso instantáneamente en alerta y le preguntó cuál era su relación con las dos personas de antes. El chico parecía preocupado. Él asistió a la celebración de cumpleaños, pero sus padres le indicaron que se relacionara adecuadamente con el segundo príncipe. Tenía la intención de marcharse después de entregarle un obsequio a la princesa, pero ni siquiera logró verla. El chico observó a la chica envuelta en una cortina, pensando que era otra joven que se había escapado porque no le gustaban las fiestas. Luana le preguntó por qué deseaba ver a la princesa. Porque la emperatriz invitó especialmente a todos los nobles a asistir, pero la princesa, la invitada de honor, no apareció. ¿No es eso extraño? Al menos debería salir para recibir las bendiciones de todos. Luana, que nunca había celebrado un cumpleaños, solo entonces se dio cuenta de que era el cumpleaños de su hermano. Eso significaba que también era su cumpleaños. Pensando en esto, ella dijo sin darse cuenta, «Creo que hoy también es mi cumpleaños». El chico se sorprendió un poco. ¡Qué coincidencia! En ese caso, este regalo es para ti. El chico se adelantó y colocó una pulsera en la muñeca de la chica. Temiendo que la chica se sintiera agobiada, él dijo, «Mis padres ya tienen un regalo para la princesa. Toma esto como mi regalo para ti. Al fin y al cabo, hoy es tu cumpleaños. Finge que este regalo fue para ti desde el principio. ¡Feliz cumpleaños!». Al ver al chico alejarse, Luana sintió calidez en su corazón. «Tu regalo ya llegó a su dueño. Gracias». Ella vio el escudo familiar en el botón del chico. Una flor en un escudo. «Si te vuelvo a ver, te pediré tu nombre». Mientras, el príncipe heredero Ludwig estaba de mal humor. Su subordinado intentaba convencerlo de ir a la fiesta de cumpleaños del segundo príncipe y la pequeña princesa. Aunque detestara a Lady Lilia, esos niños eran sus medio hermanos. Hermano y hermana. Ludwig se mofó. Despreciaba a esa mujer y a sus hijos. Desde que esa mujer apareció, su padre se había obsesionado con su belleza. Descuidó sus deberes de estado y los abandonó a él y a su madre. ¿Cómo no podría odiarla cuando su padre pasaba todo su tiempo con ella? Su subordinado le informó que la princesa tenía cabello dorado y ojos azules, símbolo de un heredero legítimo. Eso es absurdo. El emperador tenía cabello castaño y ojos oscuros, y la concubina cabello rojo y ojos carmesí. ¿Cómo podrían tener un hijo con cabello dorado y ojos azules? Esa regla podrida debería haberse abolido hace mucho. Dice que una mujer no puede heredar el trono. Pero ahora mismo, la emperatriz es quien maneja todos los asuntos del gobierno. Solo porque es una mujer, no puede ser la gobernante. Es ridículo. Loen decidió. Al subir al trono, eliminaría esa ley antigua. En ese instante, un ruido vino de los arbustos cercanos. Ambos miraron de cerca. Un niño pequeño y sucio asomó la cabeza desde los arbustos. Para salvar su vida, decidió que ya no soportaría el abuso de su madre. Pero justo cuando logró escapar del palacio que la aprisionaba, se topó inesperadamente con su medio hermano, el príncipe heredero Ludwig. Luana se sintió decepcionada. ¿Por qué tenía que encontrarlo aquí? Había escuchado que el príncipe heredero despreciaba a todos los vinculados con su madre. ¿No significaba eso que acababa de meterse en peligro? Luin se sintió aliviado al ver que solo era una niña. Pero ¿por qué tenía el cabello dorado y los ojos azules únicos de la familia real? Ludwig miró hacia el palacio de Lilia en la distancia. ¿Podrían ser ciertos los rumores? ¿La hija de Lilia realmente tiene los rasgos del linaje legítimo? El hombre suspiró. Presionando su frente, se inclinó cerca de la niña. «Luana, estás jugando conmigo. ¿Qué haces aquí?» Su subordinado, Ardyn, estaba muy sorprendido. Esta niña era la princesa. No debería estar celebrando su cumpleaños, pero la niña vestía harapos. Sus zapatos no le quedaban bien, y se veía aterrorizada e incómoda. Ante el interrogatorio del príncipe heredero, Luana no podía preocuparse por nada más. Reunió su valor. «Quiero ver a su majestad la emperatriz». Por supuesto, Ludwig no estaría de acuerdo. Su actitud fue fría al rechazarla directamente, pero luego vio a Ardan ya protegiendo a Luana. Esto desconcertó a Ludwig. «¿Tú? ¿No te engañó esa mujer antes? ¿Por qué proteges a su hija?» Ardan no podía soportar ver a la chica en un estado tan lamentable.
De repente, su discusión fue interrumpida por un sonido de gruñido. La chica estaba a punto de desmayarse de hambre. Se obligó a decir, odio a mi madre, antes de desmayarse en los brazos de Ardan. Ludwig estaba desconcertado. No quise asustarla hasta el desmayo. Leche la regresó a Lilia. No deseaba lidiar con esa mujer. Sin embargo, Arden observó algo inusual en la pequeña. Su cuerpo muy delgado estaba lleno de heridas y moretones. Ludwig estaba sorprendido. Ambos eran hijos de Lilia. Uno disfrutaba de una gran fiesta de cumpleaños, mientras la otra era maltratada y obligada a huir para salvarse. Un favoritismo tan evidente era incomprensible. Al ver al segundo príncipe antes, no sintió parentesco porque el chico tenía el mismo cabello rojo y ojos carmesí que su madre. Pero al mirar a la pequeña princesa con el mismo cabello dorado y ojos azules que él, a Ludwig no le desagradó. Incluso sintió una extraña sensación de cercanía. Luana luchó por abrir los ojos. Mirando al príncipe heredero que la sostenía, se preguntó, ¿a dónde me lleva? El doctor parece haber descubierto un secreto increíble. El príncipe heredero de 18 años en realidad tiene una hija ilegítima de 5 años. Hace un momento, el príncipe heredero Ludwig había traído a Luana de regreso a su palacio. La doncella María tuvo que confirmar varias veces antes de creer que esta era la hija de la concubina Lilia. Aunque todos habían sido perjudicados por Lilia, no sentía ningún malestar hacia la princesa. Después de todo, la niña era inocente. Esto hizo que Ludwig se sintiera un poco culpable. Tener a la hija de esa mujer malvada frente a él ya le hacía sentir muy culpable. Pero, ¿por qué a nadie le importa? Justo entonces, el doctor médico llegó. Tras un examen, vio que aparte de muchas heridas en su cuerpo, no había problemas graves. Probablemente era solo desnutrición. ¿Desnutrición? Un niño que creció en el Palacio Imperial estaba realmente desnutrido. Ludwig se preguntaba qué le pasó a este niño, pero médico estaba más preocupado por quién era. Notó que el color del cabello del niño era igual al del príncipe heredero. ¿Podría ser que esto sea de su Alteza? Ludwig sintió un escalofrío bajo la mirada del médico. El médico lo tranquilizó. Si su constitución es como la del príncipe heredero, con buen cuidado, mejorará pronto. Ludwig quedó sin palabras. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ardan, de pie junto a ellos, entendió al instante al médico y trató de insinuar con los ojos. El doctor siguió hablando. La emperatriz lo sabe, pero Ludwig aún no se había atrevido a contárselo a su madre. Cada año, por estas fechas, su madre lloraba a su hermana fallecida. Si llevaba a Luana a verla ahora, seguramente entristecería a su madre. Arden preguntó sobre el estado de la niña. Sentía que la niña era más pequeña que sus compañeros. Es un poco más pequeña que una de 4 o 5 años, pero no hay que preocuparse mucho. ¿De qué hablas? Esta niña ya tiene 8 años. El médico estaba asombrado, Su Alteza. El príncipe heredero. Su hijo ya tiene esta edad. Al ver que la situación se salía de control, Arden explicó rápidamente. Esta es la hermana del príncipe heredero, Luana, la princesa. El médico al fin notó que esta niña era hija de Lilia. ¿Qué más? ¿En qué pensabas? ¿Cuántos años tengo? ¿Cómo podría tener un hijo tan mayor? Parece que tiene solo 4 o 5 años. Es normal que me haya confundido. Esto dejó a Ludwig muy confundido. Cada año, su madre le daba a Lilia dinero para la manutención de los hijos. ¿Cómo podía criar a un niño así? Probablemente gastó todo en su hijo. Contratar caballeros extranjeros para clases, invitar a profesores de la academia e incluso tutores reales para enseñar a su hijo, mientras descuidaba a su hija hasta desnutrirla. No podía enviar a esta niña de regreso ahora. Primero, busquemos a alguien que la cuide. María se ofreció con entusiasmo. Déjame hacerlo. Pero María y Ardan sufrieron por esa mujer malvada. Ludwig no lo soportaba. Al ver que sus compañeros aprobaban este arreglo, no tuvo más remedio que aceptar. A medida que los demás se dispersaban, la conciencia de Luana regresó gradualmente. Sintiendo el suave tacto bajo ella, se despertó sobresaltada. ¿Dónde estoy? La niña se levantó y comenzó a llorar al instante. Al mirar la habitación lujosa y desconocida, supo que finalmente estaba a salvo, habiendo escapado de las garras de su monstruosa madre. Luana miró a su alrededor con curiosidad, recordando que había visto al príncipe heredero antes de desmayarse. ¿Podría ser que él me salvó? Empujó la puerta de la habitación. El magnífico salón resplandeciente ante ella dejó a la chica maravillada. Acababa de percatarse de su flamante vestido cuando un estruendo la hizo tambalearse y caer. Afortunadamente, unas manos grandes la sostuvieron justo a tiempo. La persona se inclinó, ofreciendo disculpas. Hola, Su Alteza, la princesa. Soy María, la doncella exclusiva del príncipe heredero. A partir de ahora, seré responsable de cuidarte. Pero Luana, que nunca había sido tratada con amabilidad, malinterpretó su significado. ¿La doncella del príncipe heredero va a ser responsable de mí? ¿Me secuestraron? La chica se puso nerviosa y empezó a pedir clemencia. No sabía que el príncipe heredero estaba justo detrás de ella, con cara seria.
¿Qué clase de persona crees que soy para decir eso? Luana estaba tan asustada que sus piernas temblaron. Agarró fuerte el dobladillo del hombre, rogándole que le perdonara la vida. La expresión aterrorizada de la chica sorprendió a Ludwig. Se arrodilló de inmediato y se disculpó. Lo siento, no quise asustarte. Luana estaba atónita. El príncipe heredero, conocido por ser temible, realmente se disculpaba. En ese momento, su estómago gruñó en protesta. Al segundo siguiente, Ludwig levantó directamente a la niña y la llevó a comer. Incluso le preguntó qué quería comer. Luana, que solo había comido sobras, ni siquiera conocía los nombres de los platos. Solo recordaba algo que era dulce de su sueño. ¿Dulce? ¿Te gustaría un postre? Luana no estaba segura si era un postre. Tal vez el gran miedo a ser asesinada por su madre solo dejaba pasar recuerdos fugaces y borrosos por su mente. El rostro de quien le dio el postre en el sueño era incierto, pero su cuerpo sigue muy débil. No puede comer dulces. Ludwig le preguntó si quería tomar alguna sopa que le gustara. Luana no se atrevió a pedir nada. Cualquier sopa está bien. Ludwig la puso en una silla, pero la cabeza de la niña apenas alcanzaba la mesa. Mientras estaba sentada ansiosa, su cuerpo fue levantado de repente. En el siguiente momento, el príncipe heredero la sostenía y alimentaba. Esto hizo que Luana se pusiera rígida, pero pronto quedó cautivada por el delicioso sabor en su boca. ¿No es la sopa siempre fría y sin sabor? ¿Por qué aquí la sopa está caliente y tiene tantos ingredientes? Ludwig observó a la niña devorar su comida, sintiéndose con el corazón roto. Era una sopa de verduras simple, pero ella la disfrutó mucho. Luana preguntó tímidamente, ¿puedo tomar otro tazón? Solo entonces Ludwig notó que ya la había terminado. Pensando que el príncipe heredero no estaría de acuerdo, Luana inclinó la cabeza en disculpa, explicando que era su primera vez probando esta sopa, por eso la bebió tan rápido. Ludwig estaba sorprendido. La sopa de verduras era común para la gente. ¿Cómo era posible que una princesa nunca la hubiera probado? Ludwig contuvo su ira y prometió con un meñique a Luana que mañana tendría cacao caliente. Era la primera vez que la princesa sentía calidez y cuidado. Al ver la sonrisa inocente de la niña, Ludwig se emocionó. Aunque solo compartimos la mitad de nuestra sangre, sigue siendo mi hermana. La niña era hija de su enemigo, pero el príncipe heredero la cuidaba mucho. Aunque solo eran medio hermanos, después de enterarse del inhumano tormento que la niña había sufrido, decidió proteger bien a esta hermanita. Después de la comida, Ludwig levantó a Luana en sus brazos. La niña pensó que él la iba a enviar de regreso con su madre cruel, pero antes, Ludwig ya había ido a su palacio para verlo. Era como una prisión, no un lugar para que alguien viviera. No vas a volver a ese basurero. Desde ahora, esta es tu habitación. El magnífico dormitorio casi cegó a Luana. No podía creer que el príncipe heredero hubiera preparado esto para ella. En ese momento, el hombre estaba lleno de responsabilidad. Como tu hermano mayor, no dejaré a mi hermanita. Aunque solo compartimos la mitad de nuestra sangre, al final, eres parte de la familia real. Si quieres, puedes quedarte aquí siempre. Luana no entendía por qué el príncipe heredero era tan amable con ella. Tan bueno que no pudo evitar querer depender de él. Después de instalar a Luana, Ludwig salió y se encontró con Ardyn. Ardyn, el caballero guardián, había regresado después de su turno. Cuando vio lo amable y considerado que Ludwig era con la pequeña princesa, pensó, ¿cómo era de esperar de mi príncipe heredero? Pero Ludwig se sentía muy culpable. Debido a las maquinaciones de esa mujer malvada, María y Ardyn habían perdido a su padre. Él mismo había perdido a un maestro respetado. Aunque Luana era su hermana, para ellos ella era la hija de su enemigo. Juró que se vengaría. Aunque había escapado de las garras de su madre, Luana todavía se despertaba sobresaltada de sus pesadillas. Solo que esta vez no había regaños de su madre, sino un dulce y delicioso chocolate caliente de parte de María. El príncipe heredero lo entregó personalmente temprano en la mañana, solo para cumplir su promesa a la chica de ayer. Pero Luana se sentía muy apenada. El príncipe heredero detestaba todo lo de su madre. Entonces, ¿por qué era tan amable con ella aquí? Era la segunda vez que experimentaba bondad de otros. Lo vería como una deuda de gratitud y seguro se la devolvería en el futuro. Mientras charlaban, ambas se fueron conociendo mejor. María empezó a quejarse con Luana sobre el príncipe heredero. ¿Su Alteza era tan aburrido de niño? Para nada lindo, pero en realidad tiene una hermana tan adorable como tú. Luana vio que las cosas no pintaban bien. Justo cuando iba a advertirle, el príncipe heredero apareció detrás de ellas con una expresión seria. Así que esto es lo que mi doncella exclusiva piensa de mí. Era una princesa imperial, pero había sido maltratada por su madre desde su nacimiento, sin haber sentido calidez. No fue hasta que conoció a su medio hermano, el príncipe heredero, que experimentó la sensación de ser apreciada por primera vez. De repente, un gran conejo de peluche cayó del cielo y aterrizó sobre Luana.
Resultó ser un regalo de cumpleaños de Arden. Aunque el cumpleaños de la princesa había pasado ayer, este era el primer regalo de cumpleaños que era completamente y verdaderamente suyo. En ese instante ella estaba muy feliz. La pulsera que resbaló de su muñeca captó la atención de Ludwig. Un objeto tan fino no podía ser un regalo de Lilia. Se dio la vuelta y pidió a Arden que investigara de dónde venía el brazalete. La niña, llena de alegría, abrazó al Ra con fuerza, pero no pudo evitar preguntarse, si su madre fuera tan cálida como ellos, ¿cómo sería yo? Pensando en esto, todas sus quejas surgieron y las lágrimas fluyeron sin control. Los años de tormento la hicieron dudar de su futuro. ¿Puedo ser feliz también? Bajo la influencia de un suave consuelo y chocolate, Luana finalmente cayó en un sueño profundo. Esto fue gracias a Arden, quien también es un hermano mayor. Era muy bueno con los niños, pero no podemos usar chocolate para adormecerla cada vez. Sin embargo, ninguno tenía experiencia cuidando niños. María propuso llamar a la niñera, pero Ludwig y Arden la detuvieron al momento. Si la niñera se enteraba, seguro lo informaría a la emperatriz. Y muchos años atrás, por esta época, su madre estaba devastada por la muerte de su hermana y ya no podía tener hijos. Se encariñó especialmente con las niñas pequeñas, mimando a su sobrina, Selena. Si su madre supiera de la trágica experiencia de Luana, su estado mental se vería afectado. Además, cuando la situación de Luana se conociera, aunque ganaría simpatía de todos, también enfrentaría burlas por tener solo una línea de sangre secundaria. Después de todo, era la hija biológica de Lilia, y seguramente sería devuelta a su madre biológica. En ese momento, lo que le esperaba sería, sin duda, un abuso aún más brutal. Es mejor informar a la emperatriz en unos días. En los días siguientes, bajo el cuidado atento de María, la salud de Luana se recuperó considerablemente. Solo que su chocolate fue confiscado, lo cual extrañaba mucho. María estaba sirviendo la comida a Luana cuando de repente recordó algo y tuvo que irse por un momento, diciéndole a Luana que tocara la campana si necesitaba algo. Pero esto puso a la chica en una posición difícil. Tenía miedo de llamar a otras personas cada vez que iba al comedor, ya que las miradas de las otras doncellas la hacían sentir incómoda, sorprendida, curiosa e incluso despreciada. Todos susurraban, la hija de Lilia. ¿Por qué vive en el palacio del príncipe heredero? Así que solo podía esperar obedientemente a que María regresara. Justo entonces, Arden apareció sigilosamente en la puerta, confirmando que María no estaba allí. Se sintió aliviado. El objeto que trajo Arden hizo que los ojos de la chica se iluminaran. Era chocolate. El príncipe heredero, famoso por ser frío y despiadado, se volvió un hermano muy cariñoso. Preparó habitaciones lujosas y comidas ricas. No importa dónde fuera, siempre llevaba a su hermana en brazos. Temía que ella lo malinterpretara, así que, incluso estando ocupado con el trabajo, enviaba a alguien para decirle que no es que el hermano no la quiera. Estoy muy ocupado con mis deberes oficiales para verte. A Luana no le importaba, porque solía ver a su madre solo una vez a la semana, o incluso al mes. En ese momento, María volvió de repente. Oh no, la pillaron comiendo chocolate. Pero María esbozó una sonrisa radiante. Había traído muchos dulces y pasteles. Resultó que la salud de Luana había mejorado mucho y el doctor le había permitido comer bocadillos. La princesita por fin pudo probar las delicias que tanto deseaba. El sabor dulce llenó su boca como si estuviera en el cielo. Pero Ludwig apareció de repente por detrás, asustando a Luana hasta hacerla toser. María lo miró desaprobando. Mira, asustaste a la niña. Luana infló sus mejillas. ¿Podrías llamar a la puerta antes de entrar la próxima vez? Al ver a su hermana tan adorable, quería molestarla. Ludwig bromeó. Este es mi palacio. Si me lo pides de nuevo con respeto, podría pensarlo. Arden, que estaba cerca, le dio a Luana un regalito. Esto es de mi hermana. Luana sostenía el regalo, incapaz de dejarlo. Al ver su expresión de alegría, Ludwig reflexionó. La gran princesa del imperio recibe un pequeño obsequio y actúa tan feliz como si le hubieran dado el mundo entero. Él bromeó diciendo que era fácil de complacer. A Luana no le gustó oír eso, y sin pensar, replicó que era cruel. Tan pronto como lo dijo, se dio cuenta de que él podría enojarse. Cuando iba a disculparse, Ludwig admitió primero su culpa por molestar a su hermana así. Además, le recordó que su cuerpo apenas se había recuperado, y no debería comer demasiados dulces. Luana recordó su primer encuentro. Aunque era hija de Lilia, el príncipe heredero siempre parecía haber sido muy bueno con ella. ¿Podría ser que no me odie? Para probar su teoría, pidió otro trozo de pastel de chocolate. Aunque Ludwig estaba reacio, le llevó el pastel a la chica. Es increíble. Incluso Arden sugirió algo. Le dijo a Luana que cerrara los ojos y abriera la boca, y algo inesperado pasaría. ¿Pasar? Al ver a su hermana obedecer, Ludwig suspiró resignado. ¿Quién podría resistirse?
No tuvo opción más que recoger un trozo de pastel con un tenedor y dárselo a su hermana. ¿Qué más podía hacer con ella sino consentirla, solo porque la hija de la emperatriz había nacido? Se aferró a la hija de la condesa, queriendo ocupar su lugar. Usó el dolor de la emperatriz por su hija para buscar constantemente atención, pero era demasiado tonta e insensata. Era tan presuntuosa que se atrevió a abrir las viejas heridas de la emperatriz. El ánimo de la emperatriz había mejorado últimamente. El príncipe heredero Ludwig planeaba contarle a su madre sobre la situación de Luana. Se topó con la condesa en el palacio de la emperatriz, creyendo que su hija había ganado el favor de la emperatriz. La mujer se adelantaba, pero el príncipe heredero, quien los despreciaba, la advirtió para que supiera su lugar. No tengas ideas tontas. La mujer no podía ocultar su naturaleza codiciosa. Mientras la emperatriz siguiera mimando a su hija, ¿qué haría el príncipe heredero? Aunque se opusiera, el futuro de su hija sería brillante. Ella no se rendiría. Al ver a la emperatriz, Ludwig notó que disfrutaba del té de la tarde. La emperatriz se alegró de ver a su hijo. Ludwig quería hablar a solas con su madre y pidió a la hija del conde, Selena, que se retirara. Pero la chica tiró de su capa. Déjame escuchar también. Soy tu hermana, al fin y al cabo. Ludwig se sorprendió por su audacia. ¡Qué insolente! Solo tengo una hermana, pero ya está muerta. Ante estas palabras, el príncipe heredero se enfureció al instante. Se sacudió la mano de ella y le advirtió que no pensara que podía reclamar una conexión con la familia real solo porque tenía el favor de la emperatriz. No tientes la suerte. La chica fue a la emperatriz por ayuda. Pero la emperatriz, dejando su expresión amable, le dijo fríamente que se fuera, y le advirtió que si volvía a ser insolente, enfrentaría las consecuencias. Aunque la emperatriz había pasado por muchas dificultades, nunca se rendiría. Incluso después del fallecimiento del difunto emperador y el romance del actual emperador, ella se mantuvo firme en su deber como legítima heredera, gobernando el país con gran orden. Al ver a su madre tan fuerte, Lowen finalmente sintió alivio. Le contó a su madre que la princesa Luana estaba siendo golpeada y maltratada por su madre, y que la había encontrado después de que escapara del palacio. Por la desnutrición, ahora estaba siendo cuidada en el palacio del príncipe heredero. La emperatriz se sorprendió al oír esto, y por el abuso de Lilia, los sirvientes en el palacio de la princesa también la descuidaron. Por eso estuvo ausente varios días sin que nadie lo notara. La emperatriz de inmediato quiso visitar a Luana. Aunque no era su hija biológica, la emperatriz había ido a verla tras su nacimiento. Se parecía tanto a su hija fallecida. Solo mirarla grabó su imagen en su corazón. Aunque era hija de la concubina, tenía un asombroso parecido con la hija de la emperatriz, que murió joven. Cada vez que veía a esta niña, el dolor de la emperatriz por perder a su hija se calmaba. Pero que una emperatriz visitara frecuentemente a la hija de una concubina siempre atraería críticas. La emperatriz no tuvo más remedio que mantener la distancia con la niña. Nunca esperó enterarse años después de que la niña estaba siendo atormentada y maltratada por la concubina. La emperatriz quería ir a verla, pero dudó, sin atreverse a abrir la puerta. María le dijo que Luana estaba muy bien ahora. Podía comer y dormir bien, y le encantaban los dulces. El príncipe heredero comentó que siempre que la veía, ella estaba comiendo. Parecía que había nacido para eso, pero aún estaba algo preocupada. Como emperatriz, no había logrado cuidar bien de los niños en el harén. Fue una negligencia de su parte. Como emperatriz, fallé en cuidar bien a los niños del harén. Fue negligencia mía. ¿Me culpará este niño? Al observar la vacilación de su madre, Ludwig empujó la puerta para abrirla. Si te preocupa, entra y observa. Sin embargo, Luana estaba profundamente dormida. Al ver a la niña, la emperatriz no podía creer que tuviera 8 años. ¿Cómo podía Lilia ser tan cruel, incluso con su hija? Esto rompió el corazón de la emperatriz. Justo entonces, la pequeña princesa se dio la vuelta en su sueño, haciendo que la mano extendida de la emperatriz se congelara en el aire. Ella acarició suavemente a la niña, calmándola para que volviera a dormir profundamente. En su oficina, la emperatriz convocó al chambelán. Le presentó el informe detallado de la investigación sobre Luana y el palacio de la princesa. Aunque los fondos asignados a la princesa eran más que suficientes, se había gastado muy poco en Luana. El resto lo había derrochado Lilia. El chambelán se sorprendió. Tras leer el informe, la emperatriz dijo que desde ahora, ella misma manejaría los gastos de la princesa. Primero, revocaría el acceso de Lilia. Ludwig le recordó a su madre que Lilia seguramente vendría y haría una escena, pero cuando se trataba de Luana, la emperatriz no retrocedería esta vez. Si viene a causar problemas, dile que venga a verme directamente. No hay necesidad de ser misericordioso con una mujer que es tan cruel, incluso con su propio hijo.
Justo entonces se escucharon pasos ligeros fuera de la puerta. Luana jugaba con Arden. La princesita se despertó hambrienta y fue a buscarlos sola. Esto hizo que Ludwig se sintiera como el proveedor personal de comidas de su hermana. Era hora de cenar, así que Ludwig invitó a su madre a unirse. Solo entonces Luana notó a la emperatriz. En ese instante, Luana pensó que la emperatriz es misericordiosa y no me hará daño, pero eso no significa que no pueda desagradarle. ¿Qué emperatriz querría a la hija de una concubina problemática? Debería bajarse de los brazos del príncipe heredero. Inmediatamente. La princesita intentó huir del tormento de su madre monstruosa. Se escapó del palacio buscando la protección de la emperatriz, pero al encontrarse con ella, se acobardó. ¿Qué emperatriz querría a la hija de una concubina problemática? Ella luchó por bajar de los brazos del príncipe heredero. Fue llevada hasta el comedor. La emperatriz notó que su llegada repentina hizo que Luana se pusiera reservada. Ludwig la calmó. No se preocupe. Esta niña perderá el apetito solo porque hay alguien más aquí. Y eso era cierto. Luana estaba comiendo o de camino a comer, todos los días. Un plato de delicioso filete fue colocado frente a la niña, pero Ludwig inmediatamente lo acercó hacia él. La emperatriz pensó que estaba viendo cosas. El príncipe heredero realmente cortaba la carne para la princesa. ¿Cuándo se volvió su hijo tan amable? Había oído que él mismo había arrullado a Luana para dormir antes. La emperatriz estaba aún más sorprendida. Miró con desdén a su medio hermano Luis, y fue muy frío con la hija del conde. ¿Por qué era tan especial con Luana? Podría ser porque esta niña tiene el mismo cabello dorado y ojos azules que él. Si mi propia hija estuviera viva, tendría esta edad. ¿Habría sido tan linda como ella? Después de la comida, justo cuando Luana terminó su postre, Ludwig empujó su propia porción frente a ella. La emperatriz también le dio su porción a Luana, aunque ella dijo, no gracias. Sus manos obedientemente la tomaron. A esta niña le encanta comer. Me temo que podría ser atraída con comida. La emperatriz le preguntó a su hijo, no la habrás dejado sin comer, ¿verdad? Ludwig protestó, no tienes idea de cuánto puede comer esta pequeña. Y cuando empieza a comer, se olvida de todos los demás. Tan pronto como terminó de hablar, una cuchara se acercó a su boca. Era la pequeña princesa, invitando a Ludwig a disfrutar del postre con ella. La expresión de la emperatriz se endureció mientras advertía a su hijo. Los sentimientos de un niño pueden herirse por tus palabras. Desde ahora, cuida lo que dices frente a ella. No la intimides. Preocupada de que Ludwig no la cuidara bien, la emperatriz sugirió llevarse a la pequeña princesa a vivir con ella. Le preguntó a Luana, ¿quieres venir a vivir conmigo? Incluso trató de tentarla con comida rica, pero Luana reflexionó. Si quería enfrentar a su madre, estar con la emperatriz sería mejor que quedarse con el príncipe heredero. Pero considerando el cuidado que el príncipe heredero Ardan y María le habían mostrado recientemente, Luana optó por quedarse. La emperatriz respetó su decisión. En ese instante, María entró de repente para informar. Ella vaciló, mirando a Luana. Luana percibió con agudeza que podría estar relacionado con su madre. Al ver que Ludwig estaba a punto de llevársela, suplicó, ¿puedo escuchar también? Pero no queriendo que Luana se involucrara en las disputas de los adultos, el príncipe heredero inventó una excusa y se la llevó. María dijo que las doncellas del palacio de la princesa están buscando por todas partes a su alteza. No se atreven a contarle a Lilia sobre la desaparición de la princesa. Sin embargo, buscan en silencio por su cuenta. Estos sirvientes engañosos son despreciables. Al marcharse la emperatriz, le preguntó a María qué sabor de postre le gustaba a la princesa. Aunque la niña era hija de la concubina, recibió el afecto ilimitado de la emperatriz. Tras saber que a Luana le gustaban los dulces, la emperatriz envió una mesa llena de postres variados. Luana estaba asombrada. ¿Todo esto es para mí? ¿Puedo aceptar tantos regalos? Había un tarro de caramelos finamente empaquetado. Era una delicia que Luana nunca había probado. La sensación de estar envuelta en una dulzura que se derretía fue una sorpresa increíble para ella. Incluso un tarro de caramelos era de cristal caro. Luana estaba desconcertada. ¿Por qué la emperatriz estaba siendo tan buena con ella? Estaba atónita por este afecto repentino, temerosa de que si hacía algo mal, esta amabilidad desaparecería inmediatamente. Si los comes con felicidad, la emperatriz estará muy complacida. En el pasado tenía que hacer grandes esfuerzos para complacer a su madre solo para evitar una paliza. Ahora, solo con comer con gusto, la emperatriz estaría feliz. Ella dudó y preguntó de nuevo, «¿Pero no puedo hacer nada por ella? ¿Realmente puedo aceptar estas cosas?» La actitud cautelosa de la niña dolía a María. Un niño de tu edad debería aceptar regalos. Si te sientes incómoda, ve y agradece a la emperatriz. Esa era una buena idea, pero luego Luana pensó, Su Alteza, el príncipe heredero también ha sido muy amable conmigo últimamente. Si solo agradezco a la emperatriz e ignoro al príncipe heredero, ¿no sería eso algo inapropiado? Ambos son buenas personas, especialmente el príncipe heredero. Es casi un ángel.
Me temo que se han aprovechado de él muchas veces porque es demasiado bondadoso. María se quedó sin palabras. Qué extraño. Al príncipe heredero lo alababan como a un buen niño. Ella sigue siendo ingenua. ¿Cómo alguien tan frío y despiadado como él podría ser aprovechado? Luana sentía que era solo una princesa de nombre. Su madre era tan problemática. ¿Por qué no la odiaban la emperatriz y el príncipe heredero? Incluso hicieron que María, la hija de un conde, la cuidara. Pero María dijo que lo hacía voluntariamente. Cualquiera que conozca a su Alteza, la princesa, la amaría. Es un honor servirle. Como la segunda mujer de más alto rango en el imperio, debe ser más segura de sí misma. Incluso tu madre, Lilia, no tiene un estatus tan alto como el tuyo. Así que anímate. Si te sientes incómoda, hagamos galletas para dárselas como agradecimiento. Regalo. Las galletas recién hechas son fragantes y crujientes. Seguro que les gustarán. Pero Luana recordó que el príncipe heredero no come galletas. María recogió a la princesita. Entonces, vamos a dárselas a la emperatriz primero. El corazón de Luana se llenó de alegría. Antes, siempre había sido ella quien recibía la amabilidad de los demás. Ahora podía hacer algo para devolverles el favor. Debo hacer galletas ricas para mostrar mi gratitud. Desde que escapó de su madre, la pequeña princesa vive mimada por el príncipe heredero. Para agradecer su amabilidad, Luana decidió hornear galletas para regalar. Pero, aunque siguió la demostración de María al pie de la letra, ¿cómo es que las galletas con forma de oso se transformaron en algo desconocido en sus manos? Luana estaba disgustada. Probablemente la emperatriz y el príncipe heredero no comerían galletas así, pero María le aseguró que a la emperatriz le encantarían. Ver estas galletas le recordaría a la emperatriz las que el príncipe heredero hacía de niño. Luana pensó que solo intentaba consolarla. En ese momento, recordó de repente que había alguien más a quien agradecer. Cuando Luana reunió valor para darle las galletas a Ardan, él se puso muy feliz. Su Alteza la princesa hizo galletas personalmente para mí. Y son galletas de mapache súper lindas también. En realidad, son galletas de oso. Al ver la felicidad genuina de Ardan, Luana se sintió muy satisfecha. Justo entonces, el príncipe heredero, de repente, Ardan le mostró rápidamente. Estas son las galletas que su Alteza la princesa hizo para mí. ¿No son lindas? El príncipe heredero no sonrió porque no recibió ninguna. Ignorando las alabanzas de Ardan que ensalzaban las galletas al cielo, dijo fríamente, no, no son lindas. Luana pensó, lo sabía, no son buenos. María se rió. ¿Cómo podría ser? Se ven igual que los que hacía el príncipe heredero. ¿Qué? Con estas palabras, ambos quedaron impactados. El oscuro pasado del príncipe heredero fue expuesto sin piedad. Los hice tan mal como él. Ella los hizo tan mal como yo. El príncipe heredero no quería admitir que sus galletas eran feas. Reformuló su evaluación de las galletas de Luana. Viéndolas de cerca, no están mal. Parece que tiene talento. Luana estaba completamente asombrada de María. Con una sola frase, podía hacer que el príncipe heredero cambiara de opinión y la elogiara. Luana también se arriesgó y dijo que lo haría mejor que su hermano. La palabra hermano que se le escapó dejó al príncipe heredero helado. ¿Me llamaste hermano? Solo entonces Luana notó su error. ¿Qué hago? ¿Pensará que soy presuntuosa? ¿Y si lo niega? Luana quería disculparse, pero el sentimiento de agravio que crecía dentro de ella la hizo empezar a sollozar. Justo entonces, fue abrazada cálidamente. La suave voz del príncipe heredero resonó. «Eres mi hermanita». Todos fueron tan amables. Rodeada de calidez, la pequeña princesa se quedó dormida poco a poco. Incluso en su sueño, ella agarraba la mano del príncipe heredero, sin querer soltarla. Al observar a la niña dormida, él pensó, aunque es hija de Lilia, desde el primer momento en que la vi, sentí algo distinto. Como si realmente fuera mi propia hermana. En su sueño, Luana todavía estaba preocupada de que su identidad como hija de una concubina hiciera que el príncipe heredero la despreciara. No fue hasta que el príncipe heredero dijo, «Me quedaré contigo», que ella mostró la dulce sonrisa de una niña. Al día siguiente, Luana abrió los ojos y vio al príncipe heredero en la cama junto a ella. La chica se despertó, abrió los ojos y vio a su medio hermano durmiendo a su lado. Después del susto, rápidamente cerró los ojos y fingió estar dormida. A veces, al echar un vistazo, se asombraba de lo idénticos que eran sus colores de cabello. Pero entonces, el príncipe heredero abrió los ojos de repente. Luana se sorprendió tanto que gritó. El príncipe heredero la molestó. «Tu actuación es demasiado obvia. Si quieres mirarme, solo dilo. ¿Por qué ser tan sigilosa? Me pregunto de quién habrás heredado ese hábito». Tan pronto como lo dijo, María supo que esto era malo. El príncipe heredero también notó que sus palabras podrían recordarle a Luana a su madre y malas experiencias. Se disculpó rápido con Luana, pero la niña no estaba triste. En cambio, dijo que era como el príncipe heredero. «Sabías todo, pero también estabas fingiendo estar dormida, ¿verdad?» Al ver que Luana no estaba molesta, el príncipe heredero suspiró aliviado y admitió que ella era como él.
Entonces, él empezó a mirar por la habitación preguntando, ¿dónde está el mío? Luana estaba confundida. María le recordó que el príncipe heredero buscaba sus galletas. ¿Cómo podía no tener una parte de las galletas que Luana hizo ayer? Pero cuando se enteró de que realmente no había una porción para él, se enfadó tanto que dio un portazo y se fue. Pero Luana ya había decidido en secreto. Seguiría trabajando duro para recompensar al príncipe heredero y a los demás. Mientras tanto, el conde Schultz suplicaba a la emperatriz. Desde que su hija fue castigada por la emperatriz por su impertinencia, no había tenido la oportunidad de entrar al palacio nuevamente. Rogó a la emperatriz que perdonara a Selena esta vez. Al fin y al cabo, sigue siendo solo una niña. La emperatriz también pensó que tratarla tan severamente era algo excesivo. Por eso, le permitió entrar al palacio al mediodía para reunirse con ella. Selena se lanzó alegremente a los brazos de la emperatriz, llorando y disculpándose mientras expresaba cuánto la extrañaba. Pero desde que la emperatriz había conocido a Luana, siempre pensaba en ella. Cada vez que veía a otras niñas, Selena notaba que la emperatriz se distraía. Justo entonces, una doncella trajo las galletas que Luana había hecho a mano. Un cesto lleno, eran una muestra de su gratitud hacia la emperatriz. La alegría de la emperatriz era evidente, pero esto hirió los ojos de Selena. La emperatriz nunca había sonreído así frente a ella. En ese momento, estaba cegada por los celos y se precipitó hacia adelante, tirando la cesta de galletas. Por suerte la emperatriz fue rápida y atrapó la canasta. Solo algunas piezas cayeron al suelo y se rompieron. Este acto enfureció a la emperatriz. Inmediatamente hizo que las doncellas la sacaran. Solo entonces, la chica se dio cuenta del problema que había causado. Llorando y luchando, suplicaba el perdón de la emperatriz. La emperatriz miró las galletas en su mano con expresión de dolor. Aunque sonrió feliz al recibir el regalo, la hija del conde, por celos, lo tiró a propósito. Era un obsequio hecho a mano por la princesa. Su consecuencia fue enfurecer completamente a la emperatriz y ser expulsada sin piedad del palacio. Selena recordó la primera vez que vio a la emperatriz. La hermosa y elegante emperatriz se erguía en lo alto, tan radiante y deslumbrante. Desde ese momento soñó con ser algún día como la emperatriz, la existencia más brillante. Después de eso, aprovechó cada oportunidad para hacerse notar ante la emperatriz. Sabía bien de la afición de la emperatriz por las chicas. Después de perder a su propia hija, pensó que si lograba capturar el corazón de la emperatriz, podría pasar de ser la hija de un conde a ser la niña de los ojos de la emperatriz. Pero todo cambió con la aparición de esa chica. Normalmente, Selena actuaba con arrogancia, confiando en su estatus como sobrina de la emperatriz. Ahora que era despreciada por la emperatriz, las chicas nobles, claro, aprovecharon para reírse de su mala suerte, burlándose de ella por tener el síndrome de princesa sin el destino de una. Soñando con ser princesa, las chicas la provocaban, diciendo que la emperatriz trataba a la princesa Luana como a su hija. Esto volvió loca de celos a Selena. Se dio la vuelta y se fue furiosa, odiando a Luana con toda su alma. La emperatriz nunca le había sonreído así. ¿Por qué favorecía tanto a esa chica? Su estatus como sobrina de la emperatriz no debería perder frente a alguien con una línea de sangre secundaria. Selena, llena de rabia, buscó a su padre, el conde, y exigió que hiciera que la emperatriz echara a Luana. Estaba impactado por esas palabras absurdas, pensando que su hija se había vuelto loca. Mientras tanto, la emperatriz supo que el grupo de Lilia aún no había encontrado a la princesa. Decidió enfrentarse a ella mañana y responsabilizarla por malversar los fondos de apoyo de la princesa, aprovechando la oportunidad para obtener la custodia de la princesa. Como la emperatriz había invitado a Luana a almorzar, María, que no estaba preparada, tuvo que sacar un conjunto de su propia ropa de infancia para que Luana eligiera, planeando que un diseñador le hiciera nuevas prendas más tarde. Sin embargo, Luana pensó que era por su identidad sensible. Para evitar que los forasteros la vieran y comenzaran rumores desagradables, María le dijo a Luana que el EMP estaba increíblemente conmovido después de recibir sus galletas y no podía dejarlas. Aunque Luana sintió que era un poco exagerado, todavía estaba encantada. Luana miró la deslumbrante variedad de hermosos vestidos, sus ojos abrumados por las opciones. Un pequeño vestido formal rosa llamó su atención. ¿Puedo probarme este? Aunque la niña era una noble princesa, había sido cruelmente maltratada por su madre desde la infancia y nunca había llevado una sola prenda de ropa decente. Con la invitación de la emperatriz para almorzar, Luana, viendo la variedad de vestidos formales, eligió uno rosa que le gustaba. María la animó, diciendo que podría arreglárselas para hoy y mañana. Le harían muchos vestidos nuevos y hermosos. Pero Luana no tenía dinero. ¿Cómo podría pagarlos? No te preocupes, el príncipe heredero es muy rico y heredó del difunto emperador. Él pagará todo.
Luana se sintió un poco avergonzada por siempre hacer que el príncipe heredero gastara dinero. Además, ella es hija de Lilia. ¿De verdad tenía derecho a entrar al palacio de la emperatriz? La emperatriz es tu madrastra, así que también eres hija de la emperatriz. Por supuesto, puedes ir al palacio de la emperatriz después de vestirte. Luana se miró a sí misma, exquisita y hermosa, y apenas podía reconocerse. ¿Era esta todavía la niña sucia de antes? Pero cuando María sacó un par de pequeños zapatos de cuero rojo, Luana se estremeció. La aterradora escena de color sangre de su sueño volvió a aparecer ante sus ojos. Otra vez, la sensación de su madre apuñalándola con un cuchillo afilado era tan real que retrocedió asustada. En ese momento, se escuchó la voz del príncipe heredero. Si no te gustan, no los uses. Extendió la mano y levantó a la niña. Te llevaré hoy. Si no caminas, no necesitas ponerte zapatos. Él se giró y salió por la puerta con la niña en brazos. Ardan le recordó a María la reacción de estrés de la princesa al ver los zapatos. Solo entonces María notó que algo iba mal con la niña. El príncipe heredero preguntó a Luana si no le gustaban los zapatos. Son bonitos, bonitos. Es solo que el rojo es muy brillante. Así que, desde ahora, nada rojo aparecerá ante ti. Eres una princesa. Nadie dirá nada sobre ti, ni siquiera Lilia. Siempre te cuidaré. Las palabras del príncipe heredero le dieron a Luana una gran sensación de seguridad. Pronto llegaron al palacio de la emperatriz. Como la emperatriz tenía gran poder político, mucha gente iba y venía aquí a diario. Al ver al frío y despiadado príncipe heredero con una chica, todos empezaron a murmurar. El cabello dorado y los ojos azules de Luana, en particular, se convirtieron en el foco de su acalorada discusión. Sintiendo la inquietud de la chica en sus brazos, la mirada penetrante del príncipe heredero recorrió la multitud. La escena se quedó en silencio de inmediato. Justo entonces, Luana notó a un hombre de cabello plateado. Resultó ser el duque Esteban. Luana solo lo encontró familiar, como si lo hubiera visto antes. En ese momento, una doncella en la multitud vio a Luana. Estaba aterrada. ¿Cómo es que la princesa está aquí? Debo avisar a Lady Lilia ya. Hace tiempo, había una elfa hermosa. Bajo la persistente persecución del primer emperador, la elfa se volvió su emperatriz. Para complacerla, el emperador gastó una fortuna en construir su palacio, lo cual asombró al imperio. Luana miró el magnífico palacio completamente asombrada. Es tan hermoso. Pero, ¿realmente existen los elfos en este mundo? Por supuesto que existen, pero nunca interactúan con forasteros. Solo mantienen contacto con los miembros de la familia real relacionados con la primera emperatriz. Cuando sea la celebración de Año Nuevo, puedo traerte a conocerlos aquí. Al pensar en conocer a los elfos, Luana se emocionó. En ese momento, la doncella Talon vino a saludarlos. Su actitud era amigable y cálida, lo que Luana encontró extraño. ¿Por qué todos alrededor de la emperatriz eran tan amables con ella? Aunque era la hija de la concubina, odiaban que disfrutara de su amabilidad. Así que, naturalmente, se sintió muy descarada. Percibiendo la atención de la chica, el príncipe heredero la consoló. Al verlos llegar, la emperatriz los saludó cordialmente. Luana se acercó al oído del príncipe heredero y susurró, ¿qué digo para alegrar a la emperatriz? La emperatriz, encantada por su expresión adorable, el príncipe heredero llevó a Luana a su asiento. Al ver que la niña no tenía zapatos, la emperatriz preguntó por qué. El príncipe heredero respondió que, como él la llevaba, no necesitaba zapatos. Se trajeron deliciosos platos a la mesa. Luana obedientemente abrió la boca, esperando que el príncipe heredero la alimentara. La emperatriz observaba con el corazón inquieto. Ella también deseaba alimentar a la niña. En ese instante, un sirviente entró apresurado. Su majestad, la concubina, ha llegado. Los ojos del príncipe heredero se enfriaron al instante. Esto afectaba el futuro de Luana. Ella rogó al príncipe heredero, esperando estar presente también. La emperatriz se adelantó para calmarla. Espera aquí tranquilamente por un momento. No he visto a mi hija en mucho tiempo. Quiero pasar más tiempo contigo. La palabra hija casi hizo llorar a Luana. Ni siquiera su madre biológica la había llamado así. Aunque la situación era sombría, se sentía muy tranquila. ¿Podría ser este el sentido de seguridad que proviene de estar protegida? La criada se arrodilló en el suelo, temblando, sintiendo el frío aura que emanaba de la mujer pelirroja. Lilian nunca imaginó que su hija, habitualmente tímida, se atrevería a huir y buscar refugio con su enemiga jurada, la emperatriz. Al mirar los documentos enviados por la emperatriz, se enfureció aún más. La emperatriz no solo quería cubrir los gastos futuros de la princesa, sino también recuperar los fondos que Lilia había malversado antes. Esas doncellas realmente se atrevieron a ocultar la noticia de la fuga de Luana. Si lo hubieran informado a tiempo, ella no estaría en una posición tan pasiva ahora. Al pensarlo, no pudo contener más su ira. Con el rostro contorsionado, juró hacer que Luana sufriera el castigo más severo.
Justo en ese momento, un hombre pronunció suavemente su nombre. Lilia rápidamente se acurrucó junto al emperador, extendiendo la mano para acariciar los ojos del emperador, haciendo que el hombre, que había estado ligeramente lúcido, volviera a caer en un profundo sueño. Mirando al hombre frente a ella, un pensamiento malicioso surgió en la mente de Lilia. Ya que esta chica es tan desobediente, la haré tan dócil como un perro, igual que su padre. Mientras, el príncipe heredero iba con la emperatriz a ver a Lilia. Luana intentó detenerlo, preocupada por su seguridad. Después de todo, en su sueño, su madre la mataría con sus propias manos. En el futuro, no había garantía de que no hiciera lo mismo con el príncipe heredero. ¿Cómo explicarlo para que él lo crea? ¿Estás preocupada por mí, pequeña? No te preocupes. Soy más fuerte de lo que piensas. Luana quería detenerlo, pero el príncipe heredero ya se había ido. No podía quedarse esperando en el jardín. Lilia se quejó impacientemente. He estado esperando tanto tiempo, tanto, y la emperatriz aún no ha llegado. ¡Qué grosera! La doncella de la emperatriz no le consintió que fue ella quien llegó temprano. Lilia puso los ojos en blanco. La doncella se atreve a ser tan arrogante. Cuando mi hijo sea emperador, arrasaré el palacio de la emperatriz. En ese momento, llegaron la emperatriz y el príncipe heredero. La expresión de Lilia se ensombreció cuando vio al príncipe heredero. El príncipe heredero le lanzó una mirada despectiva. La emperatriz fue directa al grano, preguntándole a Lilia el motivo de su visita. Lilia estaba allí por los fondos de la princesa. Como Luan es la madre biológica, debería gestionar los gastos de su hija. La emperatriz respondió que, siendo Luana una princesa, era adecuado que ella, la emperatriz, los manejara. Lilia estaba furiosa. Yo soy quien la dio a luz y la crió. El príncipe heredero se burló. Pero parece que Luana no quería nacer de ti. Arrojó los documentos de la investigación frente a Lilia. Estos son los informes sobre el palacio de la princesa y su salud. ¿Cómo explicas estos resultados terribles? ¿Qué? ¿Te gastaste todos los fondos de la princesa? La emperatriz le ofreció a Lilia dos opciones: renunciar a la custodia de Luana o devolver los fondos malversados. La mujer se quedó en silencio un momento y luego se burló. ¿Una emperatriz? Tan preocupada por la hija de otra persona. ¿No tienes miedo de que la gente murmure que robaste a una niña que se parece a tu hija muerta como reemplazo porque no puedes superarlo? Justo entonces, el príncipe heredero notó una pequeña figura cerca, pero cuando la persiguió, solo quedó una pequeña zapatilla en el suelo. Luana sabía lo despiadada que era su madre. Entonces, cuando su madre llegó al palacio de la emperatriz para causar problemas, la pequeña princesa, preocupada por la seguridad del príncipe heredero, decidió seguirla en secreto. Luana se ocultó bajo las sábanas, fingiendo descansar. Tras engañar a María, puso una muñeca bajo las sábanas y salió del palacio a escondidas. No podía quedarse sin hacer nada, viendo cómo quienes la ayudaron caían en peligro. Pero siempre había salido con el príncipe heredero antes. Ahora, sola, estaba perdida. Tras dar vueltas en círculos durante mucho tiempo, Luana estaba desconcertada. No sabía dónde se reunían, pero pensar en el cuidado del príncipe heredero hacia ella fortaleció la determinación de Luana para hallarlos. Justo entonces, una gota de agua apareció de repente ante ella, brillando con una luz intensa, flotaba en el aire como si guiara el camino. Ella la siguió velozmente. Pronto llegó al jardín donde la emperatriz y Lilia se estaban enfrentando. Luana se escondió en un rincón y escuchó su conversación. Ocurrió que escuchó a Lilia acusar a la emperatriz de usar a Luana como un reemplazo, porque no podía superar la muerte de su propia hija, y que ella misma había sido un gafe desde que era niña. Cualquiera que entrara en contacto con ella encontraría la desgracia. El joven corazón de Luana recibió un golpe devastador. Pensar que había causado tantos problemas a la emperatriz y al príncipe heredero. Vagó con el corazón roto hacia un palacio abandonado. Al recordar los eventos desde su huida, se preguntó si mudarse al palacio del príncipe heredero había sido un error desde el inicio. ¿Alguien como ella, que solo causaba problemas a otros, realmente debía existir? Eso no es cierto. Una voz habló de repente. Luana se sorprendió al observar aparecer ante ella a una joven elegante. Era la versión de sí misma a los 18 años de su sueño profético. Parece que no recuerdas completamente todo del sueño. Eso es lo mejor. Has elegido otro camino. No vivirás el futuro que yo viví. Antes de que Luana entendiera el significado de sus palabras, la joven desapareció. Justo entonces, llegó el príncipe heredero. Tras encontrar la zapatilla perdida de Luana, había seguido su rastro hasta aquí. Al ver la expresión preocupada del príncipe heredero, Luana se sintió muy culpable, pensando que su existencia les había causado tantos problemas. Pero las siguientes palabras del príncipe heredero hicieron que Luana rompiera a llorar. «Eres mi hermanita. Es natural que hagas lo que desees». La niña se lanzó a sus brazos y sollozó. Las palabras hermanita calmaron toda la ansiedad en su corazón, haciéndola sentir amada y apreciada. Quizás cansada de llorar, Luana se quedó profundamente dormida.
Cuando se despertó, vio al príncipe heredero durmiendo a su lado. A regañadientes lo llamó hermano y volvió a caer en un profundo sueño. En la reconfortante presencia del príncipe heredero, la niña que había sufrido tanto desde la infancia, llevaba puesto un costoso brazalete. Esta anomalía llamó la atención del príncipe heredero. Después de una extensa investigación, y al notar el escudo y el patrón de flores en el brazalete, se confirmó que era de la casa del duque Esteban. El príncipe heredero conoció los detalles de lo que sucedió ese día. No esperaba que el hijo del duque fuera tan audaz como su padre, darle tal cosa a una chica que acababa de conocer. Tanto el príncipe heredero como Ardan pensaron que el chico tenía malas intenciones, pero María empezó a emparejarlos. En ese momento, el chico no había reconocido a Luana como princesa, sin embargo, le dio un brazalete tan valioso. Esto es claramente amor. Al chico no le importaron las ropas desgastadas de Luana y aún así le dio su regalo. ¿No es esto amor a primera vista? El príncipe heredero sintió una crisis, como si su preciada col fuera a ser robada. Le pidió a Arden que investigara a fondo a este joven duque. Parece que debo conocer a esa persona. Qué mal. El hijo del duque, Calian, estaba leyendo un libro cuando vio a su padre acercarse con una sonrisa. Tenía un mal presentimiento. Va a pedirme que asista a varios banquetes de nuevo. Esta vez, el duque habló de la pulsera del otro día. Antes, Calian había mentido, diciendo que la había perdido, pero el duque, de manera misteriosa, dijo que sabía quién la tenía. ¿Cómo es posible? Nadie debería saberlo. Le di el brazalete a esa chica. Al ver la expresión culpable de su hijo, el duque entendió. Parecía que visitar a la emperatriz había sido lo correcto. Antes, el duque sugirió a la emperatriz que su hijo educado y sensato se hiciera buen amigo de la princesa. La emperatriz temía que si se acercaban demasiado, podría haber malentendidos. El duque observó la pila de propuestas de matrimonio para la princesa en la mesa. Explicó que esta era una buena solución que mataba dos pájaros de un tiro, porque su hijo era un excelente candidato para el matrimonio. Si tenía una conexión con la princesa, haría que aquellos con intenciones indebidas hacia la princesa desistieran. Igualmente, haría que quienes tenían ideas sobre su hijo desistieran. De todos modos, los niños son jóvenes. Solo están haciendo un amigo. Los rumores deberían apagarse pronto. El duque decía que era para cultivar una amistad pura, pero en realidad esperaba que los niños se volvieran novios de la infancia, con el respaldo de la familia del duque. Era una buena oportunidad para la princesa, cuya situación era incómoda, de asegurar su posición. También haría que Lilia y su hijo, que se estaban pasando, retrocedieran. El pobre Calian no tenía idea de los planes de su padre. Solo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luana estaba tumbada en su habitación. María le dijo que Arden vendría más tarde y que habían preparado un regalo especial. Al ver el estado de emoción de María, Luana se puso curiosa y preguntó sobre la relación entre María y Arden. Ella había notado antes que cada vez que María miraba a Arden, sonreía feliz. Pensó que debían estar enamorados. María se sonrojó y estaba por decir algo cuando Arden y el príncipe heredero entraron. Pero Luana no se sintió atraída por el regalo. En cambio, le preguntó directamente a Arden qué pensaba de María. Bajo las frenéticas insinuaciones de María, un despistado Arden cambió de tema. Le mostró a Luana la obra maestra que había hecho. Eran tantas que Luana no podía sostenerlas todas. Desde que recibió las galletas de Luana, estaba seguro de que los gustos estéticos de la princesa eran muy parecidos a los suyos. Sintió que había encontrado un alma gemela. El rostro de Luana cambió. Esto era malo. ¿Podría Arden creer que esas galletas, que incluso ella veía feas, realmente le gustaban? La princesa recibió un regalo hecho a mano de Arden, pero no se atrevió a abrirlo. Incluso el príncipe heredero y María estaban algo asustados. Al fin y al cabo, el sentido estético de Arden era único. No podían imaginar qué cosa impactante y devastadora podría crear si malinterpretaba los gustos de Luana. Luana quería negarse, pero al ver la cara expectante de Ardan, se encontraba en una posición difícil. En ese caso, solo echaré un vistazo. El príncipe heredero notó el dilema de Luana y se ofreció a mirar por ella primero. ¿De verdad? Luana entregó el obsequio al príncipe heredero, Eva. María estaba tan nerviosa que retrocedió en varias ocasiones. El príncipe heredero se preparó. Respiró profundamente y abrió la caja. Luego se la lanzó a María, indicándole que la quemara de inmediato. Era algo que te acortaría la vida solo con verlo. Arden estaba devastado. Al fin y al cabo, hasta su hermana despreciaba sus creaciones. Al ver la expresión abatida de Ardan, Luana sintió un poco de pena. Comenzó a preguntarse qué era realmente el regalo. Tal vez debería simplemente aceptarlo. Absolutamente no. No es bueno para tu salud mental. Luana consoló a Ardan, que estaba abatido en un rincón, explicándole que las galletas feas en realidad no eran de su agrado. Solo intentaron sin éxito detener la curiosidad de Luana. El príncipe heredero prometió darle un regalo que consiguió con gran esfuerzo. Incluso a su hermano le costó bastante obtenerlo. Debe ser valioso.
¿En serio puedes dármelo? Sin embargo, María notó que el príncipe heredero probablemente hablaba de ese libro. De alguna manera, él estaba dando un regalo basado en sus propias preferencias. ¿En qué se diferencia eso de Arden? María temía que Luana no pudiera manejarlo. Primero le preguntó si le gustaba leer, al menos para prepararla mentalmente, pero Luana dijo que nunca había leído un libro. María se dio cuenta de repente de que una niña que había estado desde Birth no habría tenido la oportunidad de aprender a leer. Animó a Luana. Déjame estudiar contigo. Luego comenzó a escribir una lista de libros, preparándose para leer cuentos de hadas a Luana todos los días. Al ver su expresión seria, Luana se sorprendió un poco. Nunca había imaginado que alguien le leería cuentos de hadas porque su propia madre nunca lo había hecho. Incluso cuando estaba enferma, su madre no se preocupaba por ella. Las criadas susurraban a sus espaldas. ¿Es realmente la hija biológica de Lilia? Luana pensaba si decirle que ya sabía leer. No podía simplemente decir que lo aprendió en un sueño. Pronto, varias pilas de cuentos llegaron a la habitación. Hoy, leamos sobre la fundación de la nación por el primer emperador y la primera emperatriz. Hace mucho tiempo, había un joven. Tenía el cabello que brillaba como el sol. Un día, su aldea sufrió una desgracia. En una lucha, el chico conoció a una hermosa elfa. La elfa, con cabello azul y ojos azules, ayudó al chico a derrotar al enemigo. Con el tiempo, el chico se enamoró de la elfa y construyó un magnífico palacio y le propuso matrimonio. La elfa aceptó la propuesta del chico, pero al mismo tiempo puso una condición. La historia del primer emperador y la primera emperatriz terminó abruptamente allí. Luana sintió que la historia estaba incompleta. Faltaban muchos detalles. ¿En qué condición propuso la primera emperatriz? María explicó que solo era un cuento de hadas, y muchas partes fueron inventadas basándose en leyendas populares. Pero Luana tenía una fuerte sensación de que el contenido del libro era todo cierto, especialmente la amiga de la infancia del chico, quien bendijo a los dos con lágrimas en los ojos. ¿Realmente estaba deseando el futuro del emperador y la emperatriz? Al ver que la pequeña princesa tenía tantas preguntas, María planeó leer la historia de nuevo. Pero Luana dijo que lo recordaba todo e incluso comenzó a recitar capítulos de él. María estaba atónita. Lo recitó palabra por palabra. Seleccionó al azar algunos pasajes de una historia y Luana pudo recitarlos todos por completo. Dios mío, recordó todo después de solo una lectura. Aprender a leer y entender el significado en tan poco tiempo. Su Alteza la Princesa es un genio. Parece que necesitamos contratar formalmente a un tutor para enseñarle. En ese momento, Luana señaló una ilustración en el libro y preguntó, ¿dónde está esto? Este es el reino de Tauran, ubicado en el desierto. La imagen muestra el palacio del reino. Luana miró fijamente la imagen. Un fuerte sentido de familiaridad la invadió. Parecía haber estado allí en su sueño. Mientras tanto, Ashel estaba sin palabras por el acto de su hermano Ardyn de darle un regalo a la princesa. ¿Qué tipo de trauma mental sufriría la joven princesa al ver esas cosas? Pero la princesa no los vio. María los llevó para tirarlos. Buen trabajo, hermana María. Afortunadamente fue consolada después, para que el espíritu de Arden no se afectara. Ashel había escuchado a Arden hablar mucho sobre la princesa últimamente. Incluso el príncipe heredero y María la adoraban. Esto hizo que Ashel sintiera curiosidad por la princesa. Quería conocerla. Arden prometió ayudarla a pasar el mensaje, pero solo después de elegir una doncella y un caballero para Luana. Ashel no había notado que la vida de la princesa era tan miserable que ni siquiera tenía su propia doncella exclusiva. Esa malvada Lilia es realmente inhumana. La idea de que su padre fuera asesinado por Lilia llenaba a Ashel de odio hacia la mujer. Pero sin pruebas directas, solo podían verla salirse con la suya. Al pensar en esto, Ashel se emocionó y casi se desmayó. Arden rápidamente se apresuró a sostenerla, pero ambos eran personas de buen corazón y no culpaban a la pequeña princesa por culpa de Lilia. Ashel solo pensaba que era una lástima. Si hubiera estado sana, podría haber sido la doncella exclusiva de la pequeña princesa. Desde que Ashel se desmayó en el palacio, su salud empeoró. Aunque todos los médicos dijeron que no había nada malo con ella, aún así a menudo se sentía mal. Después de que el príncipe heredero se enteró del deseo de Ashel de conocer a Luana, prometió sacar a Luana del palacio para visitarla. Ardan estaba contento, pero también algo preocupado. Al fin y al cabo, Lilia había intentado asesinar al príncipe heredero antes. ¿Sería arriesgado salir del palacio? El príncipe heredero pensó que probablemente Lilia no sería lo suficientemente tonta como para actuar en público. Había solo una cosa que no entendía. Incluso sabiendo que no todos los padres aman a sus hijos, una madre como Lilia, que solo veía a su hija como un peón, era realmente rara en el mundo. En ese momento, la emperatriz llamó al príncipe heredero para hablar sobre organizar un compañero de juegos para Luana. Ella consideraba que la propuesta del duque Esteban era una buena idea. Además, no había niños plebeyos adecuados en el palacio.
Solo el joven maestro Callian, hijo del duque Esteban, era la mejor opción, pero el príncipe heredero estaba muy reacio. Cuando había llevado a Luana y se encontró con el duque antes, sintió que el anciano era excesivamente entusiasta. Resultó que tenía planes para su hijo y Luana. El príncipe heredero temía que tener un chico como amigo de la princesa causara rumores desagradables, pero recordó que él mismo creció con María y Ashal, así que no tenía más que decir. Al ver la expresión resentida de su hijo, el emperador sonrió y dijo que solo estaba celoso. Pero a medida que la princesa crece, no es del todo apropiado que siempre viva con el príncipe heredero. La emperatriz planeaba que Luana se mudara al Palacio de la Gloria. El príncipe heredero estaba sorprendido. ¿No es ese el palacio, madre? Construido especialmente para mi hermana antes de nacer. ¿De verdad dejará que Luana viva allí? Parecía que la emperatriz había aceptado perder a su hija. Luana apareció en un lugar oscuro. Se dio cuenta de que soñaba. En ese instante, un guardia surgió de repente y le ofreció algo de comer. Este sabor dulce familiar era exactamente el mismo que había probado en su sueño antes. Luana miró hacia arriba y un hombre le sonrió. ¿Te gusta? Antes de que Luana pudiera preguntar quién era, el hombre desapareció en la nada. Una fuerte sensación de reticencia la hizo despertar de golpe. Abrazó a María y sollozó en silencio. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué me sentí tan triste? Cuando se desvaneció, el duque Esteban discutía con su esposa sobre enviar a su hijo como compañero de juegos de la princesa. Ahora que la invitación formal había sido enviada, el asunto estaba resuelto. La duquesa estaba un poco confundida. Anteriormente, cuando Lilia se acercó al duque para que Callian pasara más tiempo con el segundo príncipe, el duque se negó. Ahora enviaba a Callian como compañero de juegos de la princesa. El duque explicó que la guardiana de la princesa era la emperatriz. Así que hacerse amigo de la princesa no tenía relación con Lilia. Nadie quería involucrarse con una concubina intrigante del harén. En cuanto a Callian, parecía que aún no sabía que su propio padre lo había vendido. La niña jamás había asistido a la escuela, pero era una prodigio con una memoria fotográfica excepcional. Era capaz de recitar un cuento completo después de leerlo únicamente una sola vez. Luana estaba aburrida. Después de terminar el libro, María sugirió llevarla a dar un paseo por el patio. Al contemplar el hermoso paisaje, la niña estaba excepcionalmente feliz. Esta era la primera vez que jugaba en un patio. Siempre había estado confinada en su habitación por su madre, sin ver nunca la luz del día. María la abrazó, con el corazón dolorido. Es solo un pequeño patio ordinario. Creo que Su Alteza verá un mundo mucho más amplio en el futuro. Este también fue el hermoso deseo que el padre de María tenía para su hija antes de fallecer. Luana abrazó a Mar, quien lloraba en silencio, y la acarició suavemente para consolarla. Resultó que la madre de María falleció poco después de su nacimiento, y su padre la había criado con gran esmero. Luego, su padre murió en una misión como caballero real. María siempre amó a su padre, y estaba muy orgullosa de él. Luana sospechó que la misión podría estar relacionada con su madre. Si su madre causó la muerte del padre de María, ¿cómo podría enfrentarla? Fue María quien la consoló, diciéndole que no se sintiera agobiada. Al fin y al cabo, eres la princesa que todos quieren. Desde lejos, el príncipe heredero oyó su charla. En esa misión, el padre de Ardán también murió. Perder a los familiares de sus amigos cercanos, uno tras otro, hizo que el príncipe heredero se sintiera muy culpable. Además, estaba criando al hijo de su enemigo junto a él. ¿No se estaba aprovechando de su amabilidad? Aunque Ardan insistió varias veces en que nunca lo culpó, el corazón del príncipe heredero seguía conflictuado. Mientras tanto, María tejió un anillo con flores frescas. Luana intentó seguir su ejemplo, pero su intento fue torcido y deforme. Afortunadamente, después de un poco de esfuerzo, finalmente lo logró. En ese momento, María tejió una corona de flores más grande y la colocó en la cabeza de Luana. Pareces un hada de las flores. Luana también le dio el anillo de flores que había hecho. Siempre he estado muy agradecida. Arden lo vio y también quiso uno. Luana entonces empezó a hacer de casamentera, ofreciendo generosamente darles un par de anillos a juego. En ese momento, ella notó que la expresión del príncipe heredero era un poco severa. Está enojado porque recogí flores del patio, pero eso no era lo que preocupaba al príncipe heredero. Necesitaba hablar con Luana sobre algo relacionado con su palacio. El corazón de Luana dio un vuelco. ¿Va a enviarme de regreso al palacio del que escapé? La pequeña princesa, cruelmente maltratada por la concubina, creyó haber encontrado refugio con el príncipe heredero, solo para descubrir que debía mudarse de su palacio. Se puso nerviosa. ¿Había hecho algo mal? ¿Por qué la echaba? ¿La mandaba de vuelta a su palacio? Pero no quería volver. Ese lugar era su pesadilla. La chica agarró la ropa del príncipe heredero y suplicó: «No te molestaré. Por favor, no me envíes de vuelta al palacio de la princesa». El príncipe heredero estaba confundido por la reacción de Luana. Ella había entendido mal. ¿Cómo podría dejar que volvieras a ese lugar?
Quiero que te mudes a un nuevo palacio. ¿Conoces el Palacio de la Gloria? Luena lo sabía. En su mente, solo personas destacadas podían vivir allí. Antes, cuando su madre maldecía a la emperatriz, lo mencionaba, diciendo que la emperatriz era muy sentimental, manteniendo un palacio solo para su hija fallecida. Y las doncellas, cuando criticaban a su madre a sus espaldas, decían que se estaba pasando, atreviéndose a codiciar el Palacio de la Gloria. Ese lugar fue claramente preparado por la emperatriz para su hija biológica. Era de la hermana del príncipe heredero. ¿Cómo podría vivir allí? Quizás para la emperatriz y el príncipe heredero. Ella solo era un sustituto de esa niña. El príncipe heredero notó la preocupación en el rostro de la chica. No te preocupes tanto. Elegí ese lugar solo porque está bien cuidado. Si quieres vivir allí o no, tú decides. Si no puedes, déjalo. Míralo juntos ahora. Las sinceras palabras del príncipe heredero conmovieron mucho a la chica por tener la suerte de vivir con ellos. Ella estaba dispuesta, incluso si la trataban como un sustituto. El príncipe heredero le comentó a Luana que pronto organizaría que conociera a un nuevo amigo. Luana sabía que, por su madre, su reputación no era buena. Incluso el chico que quería darle una pulsera a un extraño la llamó así. La hija de Lilia también odiaba a Luis. ¿Alguien querría ser su amigo? El príncipe heredero le dijo a Luana que se calmara. Si alguien se atreve a faltarte al respeto, dímelo. Definitivamente ajustaré cuentas con ellos. Los dos pronto llegaron al Palacio de la Gloria. Luana quedó inmediatamente cautivada por el magnífico edificio blanco. Al ver la sonrisa encantada de la chica, el príncipe heredero se sintió muy complacido. Le dijo que si había algo que no le gustaba, podían derribarlo y reconstruirlo. Luana no podía soportar ver un lugar tan hermoso dañado en lo más mínimo. Al ver una fuente en el jardín, Luana corrió emocionada. En el momento en que su mano tocó el agua, la fuente inacabada realmente comenzó a brotar agua. Luana sintió que el agua fresca era increíblemente cómoda. Sin embargo, el príncipe heredero y María se encontraban atónitos ante esta escena. La niña estaba rodeada de gotas de agua cristalinas, jugando y retozando con felicidad. La pequeña no sabía que su sorbo casual de agua había invocado al espíritu del agua. El príncipe heredero y María se quedaron inmóviles, mirando a la niña rodeada de gotas de agua. Es raro que un humano pueda invocar un espíritu. Incluso para una princesa con sangre real, solo los elegidos poseen el poder de controlar espíritus. A María le pareció extraño. La princesa Luana es de la línea de sangre de cangrejos. Entonces, ¿cómo invoca un espíritu? El príncipe heredero explicó que a veces nace un cangrejo con sangre ancestral pura, por eso es posible. Parece que no es Luana quien usa el poder, sino el espíritu jugando con ella para hacerla feliz. Este asunto debe mantenerse en secreto por ahora y no ser conocido por otros. ¿Quién habría pensado que Luana caería repentinamente al agua? Cuando la sacaron, sonrió con timidez, diciendo que solo había sido un descuido, pero el príncipe heredero sabía que todo era una travesura del espíritu. Temiendo que Luana se resfriara, el príncipe heredero la llevó al Palacio de la Gloria y pidió a María que le trajera ropa limpia. Luana se sintió un poco arrepentida. No esperaba vivir separada de su hermano tan pronto. Pronto, se mostró muy reacia a irse, pero cuando vio el dormitorio lujosamente y exquisitamente decorado, vaciló un poco. Ella realmente adora esta habitación. Pero la idea de mudarse aquí y no ver a su hermano a menudo hizo que Luana se sintiera conflictuada otra vez. El príncipe heredero le aconsejó relajarse. Sus palacios estaban cerca y podía volver en cualquier momento. Además, el Palacio Glory necesitaba meses de renovaciones, así que no había razón para estar muy triste ahora. Llevaron a Luana a cambiarse. El príncipe heredero conversó con Adon sobre el espíritu. Hace años, tras el desmayo inexplicable de Ashiel, la emperatriz y el príncipe heredero investigaron la causa. La emperatriz contactó a los espíritus. En ese momento los espíritus pensaron que Ashiel pudo haber sido afectado por una patata. El príncipe heredero estaba preocupado. Si Luana no fuera la invocadora elegida, ¿podría haber sido maldecida también? Hoy sacó una tostada rota. Le dijo a Adon que enviara a personas a revisar toda la literatura y rumores para ver si alguien había mostrado síntomas similares. En ese momento, la emperatriz también estaba preocupada por la salud de Ashiel. Siempre sospechó que la maldición de Ashiel tenía que ver con Lilia. Después de todo, ella es muy cruel. Incluso con su propia hija. No sería nada para ella entrometerse en cosas tan peligrosas. Luana regresó después de cambiarse a ropa limpia. El príncipe heredero se sorprendió al ver que ella aún usaba el mismo vestido viejo. ¿Tiempo? ¿Nos falta dinero? María frunció el ceño sin poder hacer nada. No es falta de dinero, sino de tiempo y personal.
Los diseñadores cualificados de la capital están reservados, y han estado tan ocupados que se olvidaron por completo. Encargar ropa a medida para Luana. Eso es sencillo. En nombre de la familia imperial, convoca a todos los diseñadores del imperio para que hagan ropa nueva para su hermana. El príncipe heredero iba a convocar a todos los diseñadores de moda del imperio al palacio. María estaba asombrada. Era la primera vez que el príncipe heredero usaba su autoridad para un asunto personal. Estaba aún más emocionada que el príncipe heredero. Miró con anticipación los documentos sellados con el sello imperial. Se giró, tomó la mano de Luana y le dijo con entusiasmo que pronto tendría más ropa nueva de la que podría usar. Entonces, se apresuró a publicar el anuncio. Llena de energía y entusiasmo, el príncipe heredero tomó la mano de Luana y le preguntó si le gustaba aquí. Luana miró el nuevo palacio con deleite y preguntó una y otra vez si realmente podía vivir aquí. Por supuesto, a partir de ahora, este lugar te pertenece. Al día siguiente, mientras Luana leía sola, María propuso buscar un profesor para enseñarle. Al fin y al cabo, un maestro profesional podría darle una guía más detallada. Con el talento de Luana, seguramente se volvería aún más destacada al estudiar con un profesor, pero Luana se mostraba algo reacia. Por alguna razón, cada vez que escuchaba palabras como profesor y estudio, sentía un escalofrío y su ánimo se agriaba. ¿Estaba relacionado con ese sueño premonitorio? Pero no podía recordar el contenido del sueño, solo podía poner la excusa de que estudiaría más tarde. Cuando María comunicó esto al príncipe heredero, manifestó su preocupación. Sin embargo, él percibió rápidamente que María temía que si Luana no alcanzaba la perfección, otros nobles podrían llegar a menospreciarla. Debido a su linaje, Luana es una princesa. No necesita rebajarse para cumplir con los estándares de la nobleza. Entonces, a menos que quiera aprender sola, no la obligues. María también sintió que había estado muy ansiosa, y sin darse cuenta, había menospreciado a Luana. El príncipe heredero preguntó sobre el progreso de la nueva ropa de Luana. María informó que todos los diseñadores de moda de todo el país llegarían al palacio mañana. Un dueño de tienda de ropa llegó temprano y le dijo a su diseñadora, Jessie, que cancelara los pedidos de mañana. Jessie estaba confundida hasta que vio el aviso real que le dio el dueño. Entonces se dio cuenta de que el príncipe heredero quería que se hiciera ropa nueva a medida para la princesa. La princesa de 8 años finalmente iba a hacer su debut ante el público. Si la ropa que hicieron pudiera ganarse el favor de Su Alteza la Princesa, significaría un flujo continuo de pedidos reales en el futuro. Todos rápidamente se pusieron a trabajar alterando toda la ropa previamente hecha a tamaños infantiles. Jessie miró el aviso en su mano. Si la princesa usara un vestido diseñado por ella, su deseo podría hacerse realidad. El príncipe heredero estaba desconcertado. Él era quien quería elegir ropa nueva para su hermana. Entonces, ¿por qué fue su madre la primera en aparecer aquí? Estás aquí para elegir ropa de niña. ¿Pero qué sabe un hombre como tú? ¿Sabes? La burla cruel de la emperatriz tocó un nervio del príncipe heredero. Se volvió y le preguntó a María qué estaba pasando. María estaba desconcertada. Eso no tiene nada que ver conmigo. Al notar a la nodriza sonriente junto a la emperatriz, ¿será que Adón le avisó? Adón clamó que fue acusado injustamente. La nodriza lo vio cuando le contaba a Ashiel sobre eso. Mientras, Luana comía su pastel como si los eventos de hoy no fueran con ella. El príncipe heredero estaba curioso. La última vez que vieron a la emperatriz, Luana estaba nerviosa. ¿Por qué estaba tan tranquila hoy, sin siquiera mirarlo? A la orden del príncipe heredero, se mostraron uno a uno varios vestidos magníficos. Los ojos de Luana se abrieron. Todos eran hermosos. El primer diseñador presentó su obra maestra. Un vestido azul bellamente confeccionado. Al ver que Luana estaba interesada, María trajo a unas cuantas niñas pequeñas. El príncipe heredero explicó que iban a hacer que las niñas se probaran los vestidos para ver cómo se veían puestos. Luana tuvo una revelación. «Oh, así que lo están probando para mí». La emperatriz le preguntó a Luana si le gustaba. Luana soltó, «Me gusta», inconscientemente. Pero el príncipe heredero notó que Luana apenas lo había mirado. Se quejó en voz baja de que la llegada inesperada de su madre estaba poniendo nerviosa a Luana. Luana negó rápido, diciendo que no estaba nerviosa, solo curiosa. Aunque se sintió incómoda con la emperatriz antes, ahora se sentía extrañamente relajada. «¿Estás bien?» «Sí, estoy bien». La emperatriz estaba complacida. Levantó la mano para acariciar el cabello de Luana, pero el príncipe heredero se adelantó. La emperatriz quedó sin palabras. Cuando estaba por ajustar cuentas con él, una oleada de suspiros la interrumpió. ¿Es él de verdad? El príncipe heredero, que expulsó sin piedad al segundo príncipe, está siendo tan amable y cariñoso con la hija de una concubina. Los murmullos iban y venían, haciendo que Luana se sintiera incómoda. Para desviar la atención, Luana señaló al azar. «Me gusta ese vestido, Su Alteza».
La princesa tiene un gusto excelente. Una diseñadora de cabello rosa llamada Bailey se abrió paso frente a Luana, sosteniendo un vestido dorado brillante y presentándolo con entusiasmo. Aunque este vestido parece simple, la tela está adornada con diamantes triturados que brillarán al sol. Luana quedó impresionada por el vestido. La emperatriz y el príncipe heredero también quedaron satisfechos con la sincera recomendación de Bailey. El vestido fue elegido de manera decisiva por la emperatriz. Al ver que el pedido que debería haber sido suyo fue arrebatado por otra persona, la diseñadora anterior apretó los dientes con ira. Lilia, la concubina, también estaba furiosa. No esperaba que los diseñadores que debían atenderla hoy se hubieran ido todos con el príncipe heredero. Esta hermosa mujer estaba haciendo un berrinche. Solo porque un diseñador la había ignorado durante 3 segundos, se enfureció y comenzó a destrozar el lugar. Aunque la criada estaba acostumbrada a la volátil y perversa personalidad de su ama, seguía temblando de miedo. Lilia notó el brazo de la criada, arañado por un jarrón roto. Ella fingía consolarla con preocupación, pero en realidad la estaba amenazando. Si quería vivir, tenía que obedecerla. La doncella estaba aterrorizada, pero bajo la constante influencia de la pérfida concubina, la doncella gradualmente se convirtió en cómplice de sus crímenes. Mientras tanto, la emperatriz y el príncipe heredero ayudaban a Luana a elegir ropa. Los estándares de la emperatriz eran altos. Cualquier detalle que no satisficiera sería rechazado. Fue difícil para Luana. Al principio estaba llena de emoción, pero terminó sentada la mayor parte del día. Ahora se sentía tan cansada y aburrida. Luana observó a la emperatriz, inmersa en una discusión con el diseñador, y salió en silencio de la habitación. María le sugirió que se relajara en el jardín y que luego le llevaría unos aperitivos. Luana se asombró de la energía sin fin de la emperatriz mientras iba al jardín. De repente, oyó un leve sonido detrás. Pensó que era María volviendo y se giró. Pero al llamar varias veces no hubo respuesta. Algo estaba mal. Alguien se acercaba en el palacio. ¿Sería Lilia? Justo entonces, un grito sonó detrás. Un caballero de cabello largo tenía a una joven inmovilizada en el suelo. El caballero no olvidó inclinarse ante Luana, presentándose como Seven. Luana había oído el nombre antes. Era el objeto de afecto de muchas doncellas. Conocido como el caballero mujeriego, Luana notó a la mujer inmovilizada en el suelo y quería que Sebin la soltara primero. Pero Sebin dijo que esta persona era astuta y muy peligrosa. ¿Peligrosa? Ante la insistencia de Luana, Sebin la soltó. La mujer explicó que no tenía malas intenciones. Ella solo vio estas flores amarillas y se sintió instintivamente atraída a recogerlas porque eran las flores favoritas de su difunta madre. Pero Sebin dijo que estaba mintiendo porque esta flor solo crece en el palacio imperial. A menos que fuera un regalo de la familia real, es imposible que un plebeyo lo haya visto. La mujer explicó desesperadamente que no estaba mintiendo. Más que miedo, sentía el dolor de no ser creída. Luana creyó en sus palabras. La dejó ir a pesar de las objeciones de Seven. Para disculparse, incluso recogió personalmente un ramo de flores y se lo entregó. Luana le pidió a Seven que guardara el secreto. Tras todo esto, se sintió muy cansada.